Bueno, comentarles que ahí tenemos ya colgada la segunda evaluación del módulo 4. No sé si tienen consultas con respecto a eso. Aprovechemos, hagámoslas ahorita. Si no lo han revisado, vayan y revisen y pregunten ahorita. Porque pues ya después no se puede estar haciendo preguntas porque ustedes obviamente se ocupan, yo también. Entonces mejor aprovechemos y hagamos las consultas ahorita porque recuérdense que hay que tratar de sacar la mejor nota que se puede en estas últimas evaluaciones. ¿No han visto la evaluación? No hay Yo ahorita a revisarla voy a ir. que revisarla, vaya, revísela. Liliana ya la revisó. No, profesor, ahorita precisamente estoy viendo eso. Muy bien, revísenla porfa para ver si hay alguna duda. Y que traten de, ahorita les voy a dar unos 2 minutos para que revisen y en todo eso traten de hacer consultas si tienen. Aprovechemos el tiempo para hacer las consultas. Buenas tardes, buenas tardes. No escucho nada. Hola, don Saúl, llegó tarde, por eso. Estamos ahorita dándoles tiempo para que vayan y vean la evaluación y revísenla y si tienen dudas me las ha solo he dado tiempo ahorita. Ah, bueno, excelente, gracias entonces, ingeniero. Dígame Liliana. Em, Creo que para eso se ocupa Excel, ¿verdad? No, en el Ah, o caso, sea, no, no es con fórmula. ¿cómo? No es con fórmula entonces, solo tenemos que poner los numeritos, esos y ya. No tan así. Ahí a la par de donde está el documento con los ejercicios, hay un video informativo para que ustedes previo a hacer la evaluación lo revisen y digamos aprendan cómo poderlos hacer. En este caso el video está orientado para poder hacerlos en Word, ¿de acuerdo? Ah, ya Ok, verifiqué perfecto, si muchas aparece gracias. ahí un video Ajá, correcto. Perdón, donde dice Liliana, no les... gráficos. Permítame, vamos a ver. Dígame, Liliana, que no le escuché lo último. No, solo le comentaba que ya me quedó claro. Ah, ok. Dígame, don Saúl. Ah, sí, comentarle que ahí está el video. Gráficos en Word, ver antes de hacer la evaluación 2 del módulo 4. Eso, muy bien, Ah, pues sí. perfecto. Correcto, ese es don Saúl. La idea es que hay un video donde se les enseña a ustedes cómo crear gráficos. Esto, parte de Word, pues ya ustedes lo conocen, todo anterior, pero quise dejárselos ahí porque es un buen material que de hecho no lo he elaborado yo, sino que es un material que alguien más elaboró y se los he dejado para revisar. El día de ahora vamos a aprender a hacer lo mismo, solo que lo vamos a aprender a hacer Power, que es lo que nosotros curso. Pero como bien lo decía Estrella, esto está más orientado o los gráficos están más orientados al tema netamente de lo que sería Excel. ¿Por qué Excel? Porque obviamente es donde nosotros podemos hacer la mayor cantidad de cálculos y también a partir de ahí nosotros podemos generar, digamos ya sería la información a partir de los datos que nosotros carguemos en hojas de cálculo y etcétera. Eso lo van a ver ustedes hasta el otro curso, no nos falta mucho para empezar lo del otro también, pero eso lo van a ver ya con el tema de Excel quien pasa curso. Pero quise enseñarles esto porque también de repente hay personas que no ocupan, por ejemplo, Excel para hacer los gráficos y utilizan más Word para poder hacer documentos y entonces en algún momento se lleva la necesidad de tener que elaborar un gráfico y se vuelve un problema. Si usted no sabe usar Excel, ir a traer los gráficos a Excel para poderlos llevar, ya sea en este caso lo que vamos a aprender ahora a PowerPoint o a lo que sería Word. Entonces por eso ahí está el video, revísenlo y por favor traten de hacer aunque es un video, pero traten de hacer una lectura del video con ciencia. ¿Qué me refiero? Traten de leer, ¿cómo se llama? De irlo viendo, ir haciendo sus anotaciones de lo que haciendo. ¿Por qué? Porque estos temas son bien complicados, porque fíjense que normalmente a nosotros nos piden o nos exigen algo y nos toca que así hacerlo a la carrera. Y entonces, digamos, el tema de hacer tablas, hacer gráficos, es algo muy recurrente dentro y también hasta cierto punto en el área educativa. En el caso de Patricia, que está estudiando aún, pues también se le hace una herramienta muy necesaria, porque el problema está que, pues prácticamente cuando a usted le dejan un tema de investigación, comúnmente hay que también hacer la parte esta de la presentación de los datos y para eso, pues obviamente es mejor hacerlo con lo que sería un gráfico. Muy bien, les voy a dar un minuto y aquí en el chat de Meet, me van a escribir con sus propias palabras, no vayan a Google. ¿Qué creen ustedes que acá? Les doy un minuto, los dejo ahí. Dígame, don Neftalí. Como la evaluación, por lo que he entendido, nos
pidiendo que elaboremos los 5 ejercicios con los datos que tienen cada ejercicio. ¿Es correcto? Es lo único que tenemos que tomar en cuenta, cómo nos indica el video, cómo realizarlos, me imagino. Lo que sucede, don Neftalí, es que la evaluación se las he dado a todos los grupos. En el caso de ustedes, me imagino que me pregunta porque ya puede hacer gráficos, no tendría ningún problema. Pero como el problema es que hay gente que no sabe, nunca ha utilizado, nunca ha hecho un gráfico, entonces por eso les dejé ahí lo que sería, digamos, el video ilustrativo para que aprendan y luego hagan los ejercicios. En el caso de ustedes, pues como no les cuesta, pues se les va a hacer mucho más fácil poder hacer los ejercicios. Solo hay un ejercicio que les he puesto la tabla y les pido a ustedes que elijan según su criterio, y ahí eso también va evaluado, según su criterio, cuál es el tipo de gráfico que deben de utilizar, el más idóneo, ¿de acuerdo? No sé si le quedó ahí clara la pregunta. Sí, vamos a ver el video también. Gracias, ingeniero. Muy bien, muy bien. Entonces escriban ahí en el chat lo que para ustedes significa un gráfico. Así que les doy un minuto ahí para que lo escriban. Muy bien, ahí les he dado más o menos un tiempo. Creo que faltaron algunos todavía por escribir. Pero, por ejemplo, vamos a ver lo que dice don Saúl. Dice que es una representación de cierto aspecto. Sí, podría ser. Liliana dice que en su opinión es un gráfico, sirve para representar datos importantes. Está bien. Y Patricia dice, para mí creo que es vectores o símbolos, una presentación de datos mediante línea. Patricia, si nos hace el favor de ayudarnos ahí con su concepto. Patricia. Sí, ingeniero, lo escuché. Dígame, ¿nos puede ayudar un poquito con su concepto, porfa? Digamos que para mí el gráfico es tipo como símbolos que nos ayudan a buscar una respuesta. Okay. Y en el caso de los vectores, se nos fue Patricia otra vez. Ok, vaya, vean, cuando nosotros hablamos del tema de los gráficos, en informática hay varios conceptos de los cuales podríamos hablar sobre los gráficos. Particularmente, ahora el tema que nos ocupa son los gráficos, pero los gráficos que son representaciones que hacemos nosotros en el caso de cualquiera de los programas de la familia de Office. Por eso es que yo les decía que escribieran su propio concepto, no que fueran a internet, porque cuando nosotros hablamos de otros, en otras áreas, por ejemplo, en el caso de los gráficos, podemos hablar, por ejemplo, de que un gráfico podría ser una imagen, podría ser, por ejemplo, una fotografía, podría ser un dibujo que yo haga, eso podría ser un gráfico. La firma de ustedes podría ser un gráfico. Ahora, si nos vamos a otro tema, lo gráfico podría ser justamente lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, ya sea en la pantalla del teléfono o en la pantalla. También gráfico podría ser la capacidad que tiene, por ejemplo, los diferentes dispositivos para poder aumentar o reducir la calidad del video a la hora de que se reproduce. Por ejemplo, una computadora que tiene una tarjeta gráfica, digamos, externa, comúnmente son utilizadas para el diseño y son utilizadas para, por ejemplo, la gente que anda en esto de los gamers. Pero las que traen una tarjeta integrada, una tarjeta gráfica integrada, comúnmente son las que nosotros utilizamos. Entonces, la palabra gráfica o gráfico, siempre también tenemos que entender que tenemos que contextualizar los conceptos. En este caso, ahora gráfico, estamos haciendo referencias a esas imágenes que nosotros nos van a ayudar a representar la información. Para dejarles un concepto por si lo quieren escribir, los gráficos son representaciones visuales de datos o información que facilitan su comprensión y análisis. Y aquí me quiero tomar un tiempo para esto, porque comúnmente nosotros, digamos, estamos acostumbrados a hacer presentaciones, estamos acostumbrados a hacer gráficos, pero nunca entendemos el concepto de por qué colocar gráficos en las diapositivas o en los documentos. Y los gráficos lo que hacen es que nos ayudan a la toma de decisiones. Por ejemplo, un gráfico me puede decir a mí si necesito contratar personal en mi empresa o necesito despedir personal. También un gráfico me puede determinar si mis ganancias están siendo favorables o no están siendo favorables. Un gráfico también me puede decir a mí dónde, cuándo y con quién puedo invertir sobre un negocio. Así también un gráfico puede ayudarme a determinar ciertas cosas, como por ejemplo saber si ahora va a llover, o si, por ejemplo, el día de la cruz siempre llueve. ¿Por qué será? ¿Quién puede determinar el tiempo basado? ¿Qué?
en los cuentos que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres. No, es basado en las estadísticas. Y esas estadísticas, ¿dónde se reflejan? Se reflejan en un gráfico. Y eso hace que entonces cuando a usted le dicen, por ejemplo, el estado del tiempo, el Moisés Urbina de acá de los noticieros locales o cualquier otro, o la chica del clima, que miran eso también, le puede decir si va a llover o no acá en Santa Ana o en San Salvador, qué sé yo. Y entonces son magos o que hacen para poder determinar si va a estar caluroso, va a estar lluvioso o cómo. Sencillo, lo hacen basado en las gráficas, lo hacen basado en estadística. Y por eso es importante aprender a entender, porque al final el gráfico lo pueden hacer fácil, pero si no lo saben entender, no lo saben leer, nada sirve, porque entonces al final ustedes colocaron información en las diapositivas que muchas veces no van a saber cómo interpretarlas a la hora de que algo resulte. Entonces por eso es que, a pesar de que no es un tema que está ligado en Word con ustedes, les ha quedado esa evaluación referente gráfico, porque es un tema muy importante, insisto, en el área laboral, educativa y en todos los aspectos que nosotros damos. No solo por el hecho de aprender a hacer el gráfico, sino también para poder interpretar. O sea, de nada le sirve a usted que lea el periódico o vea las noticias digitales y encuentra un gráfico y al final no lo entienda. Por eso es importante siempre el conocimiento, no en sí porque vayamos a aprender a el gráfico, sino porque también es importante saber interpretar. Y aquí en el concepto lo dice, que son representaciones visuales. ¿Para qué? Para poder presentar ya sea datos o información. Datos e información no es lo mismo. Creo que ese tema ya lo hemos hablado. No es lo mismo y por ende, ya sea que se utilice un gráfico o se utilice otro, también lo va a determinar el tipo de dato o información que ustedes quieran representar. Fíjense que en el caso de los gráficos también hay ciertos tipos de gráficos que nosotros podemos aprender. Si nosotros entramos, por ejemplo, a PowerPoint, pueden entrar a Word o a lo que sea, siempre vamos a encontrar esa sección de los gráficos y vamos a encontrar como una categoría por cada gráfico de los diseños que nosotros podemos crear. Si ustedes, digamos, quisieran hacer un gráfico y en PowerPoint, insisto, el video que les he dejado en el sitio es basado, no lo necesitan ver, sí necesitan verlo, ir que ver, para que puedan entender un poquito. Entonces aquí, digamos, tenemos nosotros, por poner el ejemplo, tenemos una diapositiva, vamos a crear una diapositiva en blanco, y entonces cuando vengamos acá, y aquí les quiero explicar esto primero antes de hacerlo, nos venimos a la pestaña insertar. En insertar vamos a buscar donde dice gráficos, está aquí, miren, abajo de los smart, le damos un clic y aquí nos aparece esta pequeña ventana donde nos va a dar la categorización que tiene el gráfico. Por ejemplo, la primera que nos encontramos, estas son las de columnas, y las de columnas lo que van a hacer es que nos van a mostrar valores numéricos pero en forma de barras verticales, tal cual se muestra en la vista previa que ustedes están en pantalla. ¿Para qué son útiles este tipo de gráficos? Lo pueden utilizar ustedes para, por ejemplo, comparar datos entre diferentes categorías o periodos de tiempo. Imagínense que este gráfico que está ahí, ¿qué cosas podríamos representar nosotros con él? ¿Qué se le ocurre, don Saúl? ¿Qué podríamos poner en ese gráfico, en el de columna? Por ejemplo, quiero ver los homicidios transcurridos en 3 años, por decirlo así. Los homicidios transcurridos en 3 años, ¿ok? ¿Y qué representaría cada barra? La cantidad por cada año. Por cada año, ¿ok? Y no podría ser también que lo podríamos cambiar y que las barras podría representar los géneros. ¿No creen que también podría ser eso? O sea, representar los géneros, Liliana. A mí, con esa idea que usted dio, se me ocurrió de que también, digamos, si hicieran una junta o algo así, o tuvieran un grupo de alumnos, usted, digamos, podría poner ese gráfico de cuántas mujeres hay o cuántos hombres hay y ahí representaría el número de personas. Ok, muy bien. Entonces, en efecto, si unimos las dos ideas de las que decía don Saúl, en el caso de los homicidios, comúnmente esos datos, como son datos estadísticos y como él los habla del tema de años, y dice él que son de 3 años, digamos que podríamos tomar en cuenta 2022, 2021 y 2020. Digamos que esta parte de aquí podría representar el primero, donde dice categoría 1, podría representar el 20, 2021, 2022 y hasta 2023 como estamos en la fecha.
obviamente esos datos van a cambiar, pero las barras también representan algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos cargar que esas barras represente el género masculino, femenino, y podríamos poner en el caso del gris, o podríamos dejarlo digamos en otro tipo de géneros hoy que tenemos con este tema complicado de los géneros. Podríamos agregar eso también a la hora de nosotros representar nación. Pero fíjense que esto que estamos haciendo parece una plática, pero no es una plática, sino que es un análisis, y es lo que comúnmente deberíamos de hacer siempre a la hora de las cosas. En el caso de don Neftalí, don Saúl, entiendo que trabaja. Esto tiene que ser para ustedes una cosa importante. ¿Por qué? Porque a la hora de representar los datos o la información que a ustedes le piden, tiene que saber cuál se acopla mejor a sus necesidades. Entonces es importante ir tomando en cuenta eso. Aquí también está el de líneas. Este es otro tipo de gráfico. Vean cómo se ve. Es un tanto indistinto. Entonces hay que entender esto. Vean que hasta y fíjense que muchas veces ustedes quizás hasta por ahí han de pensar, no hombre, que el ingeniero quizás esto lo ve muy serio y qué sé yo. Pero fíjense que esto que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, le voy a preguntar, Liliana, ¿por ahí? Sí, acá estoy, profe. Ok, dígame, Liliana, ¿cuál se le hace más fácil de interpretar a usted? ¿Este o este? Con honestidad, ¿va? El primero, el de las barritas hacia arriba. Está más fácil de entender. Entonces, eso también representa parte del análisis del trabajo que ustedes tienen que hacer. La gente que digamos no entiende mucho de esto, solo ve como ir a cargar gráficos ahí a las diapositivas, pero obviamente para quien elaboró las diapositivas, son aspectos que debe de tomar en cuenta. ¿Por qué? Supongamos que yo le voy a ir a hacer una presentación a los niños, unos niños de ¿qué? 10 años. Entonces para mí se me hace más fácil poderles explicar quizás un gráfico como este. Pero si yo les presento un gráfico como este, no estoy diciendo que no lo van a entender. Pero pueda que sea más fácil de entender el anterior, de interpretar el anterior. Y también es más fácil para el expositor poderlo captar. Entonces todos esos aspectos deben de tomarlos en cuenta. Luego tenemos este que es el circular. Y este lo que hace es que nos muestra proporciones o porcentajes, ya sea de una forma u otra. Por ejemplo, si lo acercamos aquí, vean, y lo que hace también que nos ayudan mucho, digamos, para mostrar prácticamente la composición o el desglose que tiene la información cuando es información que está bastante cargada, por decir así, que hay bastante datos. Entonces es mejor representarlo con una gráfica circular, o comúnmente, ¿cómo se llama o le llamamos a esto? ¿Perdón? Comúnmente, ¿cómo le llamamos a esta gráfica? Circular. Circular le llamamos nosotros, pero allá afuera en el medio, ¿cómo se le conoce? ¿Sabe? La del pastel, que le llaman. Correcto, correcto. Comúnmente decimos, una gráfica de pastel. Rápido identifican que es esto. Y se le atribuye ese nombre, que obviamente es un nombre coloquial, porque la palabra correcta sería circular, como usted lo mencionaba, pero porque prácticamente se divide, por decir así, toda la torta del pastel en diferentes porciones. Cada porción pues representa algún dato o algún porcentaje de la información o datos que ustedes estén representando. Luego, en el caso de las líneas que ya vimos, estos sirven para mostrar valores numéricos más que todo. Por ejemplo, cuando son tendencias. Por ejemplo, estas sirven más que todo para poder mostrar tendencias. Por ejemplo, si ustedes quisieran buscar información de la tendencia que tiene a la alza cierto producto o cierta moneda, entonces pueden utilizar esto. De hecho, podrían utilizar esto, por ejemplo, imagínense que quisieran hacer una comparación de la canasta básica de hace 10 años. Entonces va a tender la gráfica a crecer o a decrecer, así es el correcto, o a crecer o a decrecer dependiendo la tendencia que tenga. Por ejemplo, esta, vean que se muestra acá, la gráfica que está en color naranja tiene una tendencia de crecimiento hasta, podríamos decir, el 4.5% en este caso, y luego en el siguiente trimestre, semestre o año, podríamos decir que decrece hasta un 200%, y así pueden ir manejando ustedes el dato de, digamos, evaluando de acuerdo al gráfico que se muestra. Fíjense que hay un dato importante, y ojo con eso, que no les va a pasar les pueden dar el gráfico. Yo por ejemplo, en los ejercicios les he dado la tabla con los datos y ustedes generan el gráfico, pero también es muy común que le den el gráfico a usted y usted tiene que sacar la tabla. Así que ojo con eso.
porque también puede pasar eso, que a usted le dan esta gráfica y le dicen, vaya, mire, esta es la gráfica, necesito que elabore la tabla basada en los datos que están en esta gráfica. Y ahí tiene que analizar usted más o menos cómo van los datos. Entonces, también están las gráficas estas, que son las de barra. Digamos que son un tanto parecidas a las anteriores, que son las de columnas, solo que estas están pues prácticamente en otra posición. Luego tenemos las de área y estas muestran pues valores numéricos, ya sea para, digamos, mostrar áreas de relleno bajo una línea, y estos sí son un poco más de tipo estadísticas. Comúnmente no se utilizan en los medios tradicionales, sino que ya lo utilizan pues los economistas y etcétera, gente que está en este medio. Ahora, los de dispersión, estos también son datos muy finos que se dispersan dentro de la gráfica y son gráficos también bastante utilizados por los economistas, etcétera. Y aquí podemos seguir viendo que hay muchos más. Vean, hay muchos diseños, por ejemplo estos, miren qué interesantes, estos son radiales, etcétera. Cada uno de ellos tiene una funcionalidad, pero ahí es donde radica la importancia de usted analizar qué gráfico le utilizar para hacer caja. Miren esto, caja y bigotes, así se llama. Esto se llama cascada, esto se llama de embudo, y estos pues son los combinados que prácticamente combina lo que sería un histograma con columnas y también con líneas de acción. Entonces hay bastantes formas de poder. Tarea para ¿cuándo tenemos clase? Vamos a ver, el martes, ¿verdad, don Saúl? Sí, martes. Muy bien, entonces para el martes les va a quedar de tarea investigar qué significa cada uno de estos tipos de gráfico y para qué se utilizan. Van a elaborar un documentito ahí en PowerPoint. Pueden poner un gráfico y la descripción y etcétera por cada diapositiva y me lo comparten en Google Chat. ¿Estamos de acuerdo? Investigar cada gráfico de... Sí, van a investigar a partir de aquí, desde columnas hasta acá el de embudo. Investigar qué es el gráfico y para qué se utiliza. Ahí comúnmente en la misma descripción ahí viene para qué se utiliza. Y van a elaborar una presentación donde van a colocar un gráfico y su descripción en cada diapositiva y me lo envían a Google Chat. ¿Se entiende más o menos? Sí se entiende, profe. Muy bien. Sí, sí se entiende. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ahí les quedó ya la tarea. Vamos entonces ahora a tratar de hacer uno, a ver cómo nos va. Vamos a venir acá a la pestaña Insertar, y en Insertar los vamos a venir a Gráfico, y en Gráfico vamos a utilizar los más fáciles. Vamos a utilizar el de las columnas. Aquí arriba pueden utilizar diseños de los gráficos de columnas, o sea, hay diferentes diseños. Miren este, por ejemplo, parece gusano, este también, este pegado, este está más separado, estos están un poco extraños y estos pues están un poco interesantes, pero vamos a utilizar quiero ver este para que aprendan, porque es el más básico, no porque pero vamos a utilizar este. Vamos a darle aceptar. Ojo, esto lo estamos haciendo, acuérdense, en Power. También se puede hacer en Word, que es lo que ustedes van a ver el video. Y el otro ciclo, primero Dios, si están conmigo, entonces van a aprender a hacerlos Excel. Ya. Ok, vean aquí. Cuando ustedes hacen esto, automáticamente les genera un gráfico de ejemplo y también les genera una tabla básica. Y esto, pues prácticamente como Word, Power, no especiales para gráficos que tienen otra funcionalidad. Ya sabemos que Word para editar texto y PowerPoint para hacer presentaciones. Entonces lo que se hacen, pero como son primos hermanos, entonces se ayudan entre ellos. Entonces en este caso, por ejemplo, PowerPoint está haciendo uso de Excel para que le muestre en una hoja, en una pequeña hoja de Excel, una tabla y separar. Vean, por ejemplo, aquí. Vamos a modificar esto. Y vayan poniendo atención. A ver, enter, a ver. Solo les voy a poner un nombre, no se vayan a mover. Vean ahí. Y ojo con lo que voy a hacer. Vean, aquí voy a colocar, y si ustedes se fijan, ya se hizo el cambio. Aquí aparece Liliana, aquí aparece Saúl, y aquí aparece Neftalí, y aquí aparece Pat. Ahora, en la serie de los datos, vamos a cambiar los encabezados. Y en la serie vamos a colocar, por ejemplo,
los módulos. ¿Cuántos módulos llevamos hasta ahorita, Liliana? 4. ¿Procesados cuántos? O sea, terminados. 3. 3, correcto. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, lo 1, lo 2 y modo 3. ¿Por qué no vamos a poner el 4? Bueno, porque todavía no tenemos las notas, todavía no hemos terminado de hacer opciones. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Cada color va a representar un módulo. Entonces, por ejemplo, Liliana en el módulo 1 se sacó 3. Me voy a poner ahí. Luego se sacó 2 y luego se sacó 5. ¿No? Vean cómo va incrementando. Luego, Don Saúl se sacó en el primero 10. El segundo se sacó 2. O sea, estamos hablando de promedio. No estamos hablando aquí, eso es de la evaluación 1. No, esto estamos hablando de promedio final. Y en el 3 se sacó 6 puntos. Ahí está. Ahora venimos acá. Y Don Neftalí, por ejemplo, se sacó 3.5 en el primero. Se sacó 5 en el segundo. Y en el tercero se sacó 1 con Pati. Pati en el primero se sacó 0.5. En el segundo se sacó 5. Y en el tercero se sacó 1. Por poner un ejemplo. ¿Por qué les he puesto datos diferentes? Pues obviamente porque quiero que vean la gráfica. Ahora les pregunto yo. Háganme un análisis de cómo se ve el gráfico ahorita con sus propias palabras, empezando con Don Saúl. Bueno, de hecho ahí representa ¿lo ven? Las notas, ¿o no? Sí, correcto. Pero ¿cuál sería el análisis? Imagine que usted fuera el docente y le presentaran esta gráfica. ¿Cuál fuera su análisis? ¿Liliana? Sí, que me puede ir Liliana. El comodín de la llamada. Pues que Don Saúl tiene la mejor nota, creo yo. Ok, vamos bien, muy bien. Siga. Creo que dijo de los 3 módulos. En el primer módulo, Don Saúl le fue bien. A Patti fue a la que le fue peor. En el segundo módulo, a Don Neftalí le fue igual que a Patti. Y en el tercer módulo, de nuevo Don Saúl, excelente con las notas. Ok, bien, perfecto. Por ahí va la cosa. ¿Qué otra cosa podemos sacarle al gráfico, Don Neftalí? Dígame, Don Neftalí. Hola, sí le escuchamos. Que para nombrar los primeros lugares, el segundo lugar y el tercer lugar, se podría ir a visualizar la gráfica. Por decirlo así, el compañero Saúl va bien y después se sacaría el segundo lugar y el tercer lugar. Ok, perfecto, bien, perfecto, muy buen dato. Patricia. Pues digamos que en el primer módulo, digamos para mí me fue mal, en el segundo módulo un poco y ya en el tercero volvió a bajar. Entonces fíjense que aquí es lo que yo les estaba explicando de la necesidad de saber interpretar los gráficos. Y esto no tiene que ver netamente en un curso, porque al final ustedes van a ir a sacar a otro lugar el curso y les van a enseñar a hacer un gráfico y ahí murió. Pero aquí estamos aprendiendo en realidad que si ustedes, imagínense todo lo que han dicho. Liliana hizo un análisis, por ejemplo, de quién iba peor. Y ahí dijo, bueno, Patti le ha ido buenísimo. Luego viene Don Neftalí y dice, miren, a partir del gráfico que representa aquí, puede determinar el docente a quién le va a dar un primer lugar y una gift card de $100 y a quién le va a dar el segundo y el tercer lugar. O sea, datos importantes. Patricia evalúa más o menos cuál ha sido el desempeño de un alumno, en el caso de ella, ¿no? Pero también esto sirve para poder sacar más o menos. Aquí obviamente hemos hecho los datos al azar, pero si esto ya en un dato con datos reales, también el docente puede determinar cuál es el módulo que más le cuesta a los alumnos. Quizás aquí, como se representa, insisto, estamos haciendo datos hipotéticos, pero así como se representa esta gráfica, podríamos determinar entonces que quizás el módulo que podría estar empate con, digamos, grados de dificultad, podríamos decir que podría ser quizás 2, porque el 1 pues prácticamente solo Don Saúl le fue bien, pero los demás por lo menos tienen alguna tendencia ahí y se repite. Por ejemplo, Patti y Neftalí tienen casi el mismo porcentaje. Don Saúl y Liliana casi tienen el mismo porcentaje, también el 2. Entonces podríamos determinar que al menos ahí en el 2 a la mayoría les fue bien en diferentes niveles, pero a partir de un gráfico ahí pueden determinar ustedes cosas. Yo podría determinar, por ejemplo, que tendría que cambiar el tema quizás, o también podría evaluar yo digamos, si por ejemplo esta tabla, Liliana, yo vean esto también. Imagínense que le coloco aquí, y aquí vengo y le coloco 10 y en esta de repente le pongo 0. Entonces ahí hay otro, y si varias personas están resultando problemas, puede ser opción, pero también podría ser que
si, por ejemplo, evaluando el caso de Liliana, yo veo de que esa persona, la nota mínima que se ha sacado es 8 y ha venido así con todas sus evaluaciones, entregando tareas, y de repente en una evaluación o en un módulo, o sea, no entrega nada y quizás entrega un pedazo de tarea, ni siquiera lo alcanza a terminar. Entonces ahí el docente debe determinar también, quizás necesita preguntarle al alumno, pasando, está enfermo, ya no tiene tiempo, ya no va a continuar, qué sé yo. Y si esto fuera, por ejemplo, vámonos para otra área, si esto fuera en el trabajo de las ventas, entonces digamos que aquí, por ejemplo, colocar a él, le vamos a colocar. Sí. Si esto solo lo viéramos así y fuera muy repetitivo, podríamos determinar nosotros, digamos que cada barra podría representar, si fuera en el caso de ventas, podría representar un producto en particular, eso por un lado, pero también podría representar cada gráfica o cada barra de la gráfica, podría representar un mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto se vuelve tendencia, casi todas están iguales, entonces nosotros podemos determinar a partir de acá que hay un mes que nos está costando, ¿ya? Que sería este, miren, y digamos aquí don Saúl todavía tiene bastante, le vamos a colocar un 4 y aquí a Liliana vamos a colocar. Entonces aquí también la empresa, gerente, operador, lo que sea, puede tomar la decisión de que aquí este mes, abril por ejemplo, entonces hay decisiones que tomar, se puede cambiar la estrategia de venta, se puede despedir a todo el personal, contratar nuevo, o en dado caso se tendría que reducir, digamos, la cantidad de personas y optar por adquirir otro material. O entonces a partir de esto tomamos vean aquí ya este gráfico ya es funcional. Por ejemplo aquí notas, vamos a ver, aquí le colocamos el título, notas de alumnos destacados, por ejemplo. Entonces a mí me piden una gráfica, entonces yo puedo ahora, ¿cómo voy a dejar esto en el caso PowerPoint? Bueno, ¿vale? Cierro y ahí automáticamente gráfico. ¿Cómo voy a manipular la gráfica después? Aquí en este caso no hay ningún problema. En el caso de PowerPoint puedo, miren, verla. En el caso de Word, ahí van a ver ustedes en el video que hay que hacer la misma parte que hacíamos con las imágenes, texto, colocarle otra función para que pueda hacerse manipulación. Aquí, por ejemplo, esta parte de acá, si quieren agregar elementos gráficos, miren, podemos agregar títulos de eje, agregar etiquetas de datos, barras de error, todas estas cosas. Y si ustedes se colocan aquí, pueden irlo viendo. Miren, aquí por ejemplo, agregó el título de eje, dice. Si le doy acá, puedo agregar título de datos. ¿Cuál es la diferencia que ve usted ahora, Liliana, con respecto a esta etiqueta de datos? No comprendo a qué se refiere, profe. O sea, ¿cuál es la diferencia de tenerlo así a tenerlo así? De que salen como números, salen los números que usted colocó en el apartado que le aparecía de Excel. Ah, correcto. Entonces, ¿por qué es importante colocar estos datos? Porque de repente si usted no sabe leer mucho el gráfico, no va a saber qué número le corresponde de acuerdo al gráfico. Entonces lo que puede hacer es colocar sobre la barra el número que le corresponde. Así es más fácil de interpretar, por ejemplo, que aquí este es 10 y este es 9. Pero porque aquí lo dice también encima del gráfico. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden ir modificando ustedes todos estos aspectos para ir como mejorando, digamos, la interpretación del gráfico. Solo con esto que lo dejen así, miren, ya cambia y ya tiene un mejor aspecto y una forma más fácil de poderlo interpretar. Ahora, si quieren colocarle aquí, también pueden agregar más estilos de gráfico. Aquí pueden agregar estos, por ejemplo, son bien bonitos, miren, ya se ven un poquito más profesionales a la hora de presentarlos. Ahí pueden buscar ustedes el que más. Y en este caso, igual, aquí habla de habla de colocarles pues prácticamente un filtro. Le damos aquí y entonces ahí lo que va a hacer es que va a filtrar la información que nosotros tengamos. Eso es importante, ¿por qué? Porque a la hora de que nosotros podemos colocarla, vean, puedo dejar solo las notas del módulo 1, módulo 2, módulo 3. Ya si quiero no dejo a todos en la gráfica, sino que dejo por ejemplo solo a Liliana. Y esto es importante a la hora de ir presentando, porque yo puedo ir jugando con los datos. Muy bien. Entonces, prácticamente esto es un gráfico. Si ustedes quieren reutilizar los gráficos, también pueden copiarlos y pegarlos y llevarlos a las otras diapositivas sin ningún problema. Pero, ¿dónde queda la tabla de datos? Queda automáticamente guardada en la nube de Excel. Entonces, por eso es que se vinculan estas aplicaciones. No sé si tienen preguntas. No, ingeniero, no. De mi parte, no. ¿Se ha entendido el tema más o menos? Sí, sí, ingeniero. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, la creación de los gráficos es fácil. Lo que quizás cuesta un poquito más es la interpretación, pero por eso están aquí en clase, para aprender. Y entonces espero les haya servido la clase.
por favor traten de hacer la evaluación, traten de ver el video a conciencia y traten de presentar lo mejor que puedan en la evaluación. Si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, profe. Adiós, Liliana. Feliz tarde, profe. Adiós, Patricia.